palabra de Dios es una lámpara a nuestros ojos, que ilumina nuestro camino, nuestra senda. Amén. Miqueas capítulo 6, los que han encontrado pueden confirmar con un amén. Amén. Libro de Miqueas capítulo 6, estamos allí. Vamos a desplazarnos hasta el versículo 6. Vamos a leer todos juntos del verso 6 al verso 8, con la autoridad del Padre, del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cierre los ojos, amado hermano, y dígale: Señor, háblame a través de tu palabra. Puede tomar asiento. Si usted lo hizo con toda la fe del mundo, Dios le va a hablar a usted, amado hermano, y me va a hablar a mí también. Le he dado como título: ¿cómo me presentaré delante de Dios? Una pregunta. Ustedes dirán, bueno, pues el Señor en su palabra ha expresado muchas maneras de presentarnos delante de Él. Eso según donde nos apoyemos nosotros, si en el Antiguo Testamento o si en el Nuevo Testamento. Pero tal vez nosotros no nos hemos dedicado a mirar el trasfondo de que nosotros, cuando vamos a asistir a una entrevista de trabajo, lo digo porque lo he vivido, buscamos la mejor ropa que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? No necesariamente nueva, pero sí la mejor. Por primera vez nos preocupamos si está combinando la ropa que nos estamos colocando. Por primera vez nosotros de hombre le preguntamos a nuestra esposa o a la mamá o al papá: ¿esto sí me combina, mamá, esposa? ¿Esto sí me combina? ¿Sí me queda bien? ¿Cierto? Empieza a surgir una necesidad en nosotros de vernos como bien presentados. Pero cuando yo me hago la pregunta y yo mismo trato de responderla, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Yo creo que nos empieza a temblar la voz, nos empieza como a temblar hasta la conciencia, diría yo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, empieza como esa inquietud. Bueno, ¿será que yo sí tengo cómo presentarme delante de Dios en estos momentos? Así como nosotros pensamos en cómo presentarnos a una entrevista de trabajo, cómo presentarnos ante una primera cita, cuando tenemos ya una novia y es nuestra primera cita, las chicas, no, yo tengo que cepillarme el cabello, yo tengo que, mamá, sí tengo las punticas bien organizaditas en mi cabello, las uñitas, que no tenga unos cueritos por allí, algo, ¿cierto? Porque es nuestra primera cita. Pero cuando nos vamos a presentar delante de Dios, ¿será que llega a nuestro pensamiento mi vestidura espiritual? ¿Será que hoy sí tengo puesto el traje de gala? ¿O será que tal vez se ha descuidado y ya estoy es como con unas ropitas manchaditas, algo andrajositas? Allí les dejo este pequeño pensamiento para que mientras empezamos a darle desarrollo, nosotros estemos allí haciendo como una reflexión. Bueno, ¿y yo cómo me presento habitualmente? ¿Cómo me presento delante de Dios?
¿Será que cuando me despierto temprano, incluso le digo, Señor, y me arrodillo sin cepillarme, sin arreglarme primero? Si todavía cuando estoy en ropitas menores me presento delante de Dios y empiezo a orar así, o sea, ¿qué temor de Dios tengo yo, cierto? Y tampoco estamos cayendo en el extremismo que tengo que tener saco y corbata para arrodillarme a orar. Pero sí, debe haber un respeto hacia la persona más importante. Porque si usted pone en perspectiva, va a una entrevista de trabajo, usted no va sin cepillarse, ¿cierto que no? Usted no vaya en boxer o sin camisa, no va a la entrevista de trabajo, o las muchachas en pijama, no. Van bien vestidos y bien arreglados. Entonces, ¿cómo me presento yo ante el Señor? Inicia con una serie de preguntas, y si lo notamos también inicia como con algo de hipérbole, algo de exageración. Yo quiero que nosotros notemos la intención con que nos están hablando con estas preguntas. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y dice, y adoraré al Dios Altísimo, o sea, al único Dios sublime, al que está sobre todo. Me presentaré con él con holocaustos, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y aquí empieza como esa exageración. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Será? ¿Qué creen ustedes que sea el sentido de como esta exageración? Porque el Señor en su palabra hace como esta exageración tan grande. Bueno, usted se va a presentar ante mí con 10,000 arroyos de aceite. ¿Será que el pueblo de Israel lo hacía? ¿Por cómo se va a presentar usted ante mí con cientos o miles de carneros en un holocausto? Surgen esas preguntas en mi vida también. Cuando yo leí este pasaje, yo, bueno, el Señor, ¿por qué hace este tipo como de exageración? Obviamente ni siquiera el pueblo de Israel llegaba a ofrecerle miles de millones de aceite, ni tampoco miles y cientos de miles de becerros. No, cada persona se presentaba con un carnero, con un buey. O sea, era algo esporádico, o sea, era pocas cantidades. Pero el Señor, ¿por qué hará esa referencia? ¿Por qué nos dirá estos millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite? Entonces el Señor, a través de su palabra, yo creo que nos dice que no solamente eso era lo necesario. Yo siento que esta exageración allí me está exclamando que entre esa cantidad había algo más que el Señor esperaba. Cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios, el Señor siempre espera más de nosotros. El Señor no solamente espera que nosotros vengamos a su casa. El Señor está esperando más que eso. El Señor está esperando más que un carnero en el sacrificio. No, eso cualquiera lo puede hacer. Incluso las naciones paganas ofrecían holocaustos a sus dioses, ofrecían becerros, carneros. Un sacrificio cualquiera lo puede hacer. Venir a la casa de Dios cualquiera lo puede hacer. Pero el Señor espera más de nosotros cuando nosotros venimos ¿a dónde? A su casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué será lo que Dios pide de mí? Para esto yo quiero que analicemos un poco al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que el Señor pedía de ellos? Porque si el Señor pedía algo de ellos, hoy para mí el Señor también pide algo, ¿cierto? Amén. ¿Estamos? Veamos Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1. Y allí desde el verso 1 hasta el verso 13 vamos a encontrar
todo lo que el Señor pedía, ¿para quién? ¿Para el pueblo de quién? De Israel. Vamos a encontrar todo lo que el Señor pedía, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Lo siento como algo tímidos, amados hermanos. Dice la palabra de Dios: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Dios y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Y si usted sigue leyendo hasta el verso 13, el Señor es muy puntual y muy preciso en lo que le pide al pueblo de Israel. Pero el Señor, ¿qué pide de usted, amado hermano? ¿O el Señor, qué pide de mí? ¿Alguien quiere levantar la mano y de pronto decirme: el Señor pide esto? ¿Qué creen ustedes que el Señor pide de nosotros? Justicia, dice el hermano David Melo. ¿Alguien más? La hermana. Él pide todo de nosotros. Por aquí escuché seriedad, obediencia, sinceridad. ¿Qué más? Fidelidad. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Zacarías, capítulo 7. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 7. Del verso 8 en adelante. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Aquí ya empezamos a entrar en materia. Bueno, el Señor para el pueblo de Israel pedía ¿qué? No, para el pueblo de Israel, lo vimos en Levíticos capítulo 1 del 1 al 13. ¿Qué pedía el Señor para el pueblo de Israel? Sacrificios, holocaustos, y dio puntualmente la manera en que se debía de hacer, ¿cierto? Tenía que ser seleccionado el animal sin tacha, sin defecto, y también había un procedimiento el cual seguir. Los sacerdotes debían de hacerlo de una manera, ¿cierto? En un orden específico. Pero el Señor, ¿qué pide hoy de usted y de mí, amado hermano? Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual a su hermano. Ahora bien, está la pregunta: ¿hago yo misericordia de verdad? ¿Yo soy piadoso con mi hermano? Allí empezamos nosotros como a mirarnos como en un espejo, ¿cierto? Empezamos ya a pararnos frente a una realidad. Bueno, yo me miro en el espejo y yo veo una persona misericordiosa. ¿Será que cuando yo voy por la calle, cuando yo estoy caminando y veo a una persona en condición de calle, pidiendo una limosna, pidiendo un dinero, según para comer, para vestir, para dormir, y yo en mi pensamiento digo: ja, fijo es pa' vicio, segurito es pa' vicio, yo no le doy nada, a mí no me gusta darle nada a nadie porque eso es pa' el vicio? ¿Será que yo ahí soy misericordioso? No estoy diciendo que debemos de darle dinero,
pero es lo que sentimos en nuestro corazón, es lo primero que nos llega a la mente. ¿O será que en nuestra mente decimos, uy, Señor, tenga misericordia de ese joven, de ese muchacho, mira que ese pude haber sido yo? Y nosotros sentimos dolor por esa alma que se está perdiendo en ese instante. O lo primero que nos llega al pensamiento, no puedo sentarme aquí en el Parque Lineal a tomarme un tintico porque ya me llegaron 3 y 4. ¿Qué sentimos nosotros? O sea, el Señor nos para frente al espejo de la palabra y bueno, ¿usted sí siente piedad? Al menos de otro. ¿Usted sí se mueve a misericordia cuando ve la necesidad afuera en otro ser humano? ¿Cierto? Listo. Y eso que apenas vamos en el versículo 1 de esta parte. Piedad cada cual con su hermano. Y no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Yo creo que esta parte, el espejo está pasando de borroso a nítido, ¿cierto? Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Y esta parte yo creo que nos cae a más de uno. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Nosotros estamos dados siempre a juzgar por lo que vemos y a veces vemos mal. Hay un ejemplo muy común y colocan un número 9 en el suelo, un número 9 grande, y paran a una persona a un lado y a otra persona en el otro. Y uno dice, yo veo un 9 y el otro dice, yo veo un 6. Y es un ejemplo muy básico, pero es muy profundo, porque todos juzgamos acorde a lo que estamos mirando, acorde a lo que vemos. Un día escuché un testimonio de un pastor que testificaba, un testimonio de un testimonio. Y decía, la persona que juzgó al pastor le decía, sí, es que el pastor le pega a su esposa. Sí, yo lo vi persiguiéndolo con una escoba y le iba a pegar. Resulta y acontece que el pastor iba detrás sí con una escoba y la esposa iba adelante corriendo porque estaba huyendo de un ratón y el pastor intentando matar el ratón. Pero el que estaba lejos, de afuera mirando por la ventana, vio que el pastor le pegaba era a su esposa. Pero ellos que estaban dentro viviendo la situación, estaban intentando matar un ratón, un roedor que había llegado a su casa. Entonces, ¿será que en algún momento nosotros pensamos mal contra nuestro hermano? ¿Será que cuando nuestro hermano dejó de venir a la iglesia, mínimo ya echó las 3 cervezas? Claro, como pasaron las fiestas de Cartago recién, allá estuvo en los conciertos mínimo, vea que llegó tarde el domingo a la iglesia, mínimo está trasnochado. ¿Qué cosas pasan por la mente, cierto? Si lo hacemos así con los hermanos, ¿cuánto más a veces con los hijos, con el esposo, con la familia, con el tío ese que nunca nos habla y de un momento a otro nos habló y quién sabe para qué me estará escribiendo ya? Siempre estamos dados a juzgar antes de vivir las situaciones, antes de saber los contextos. Entonces el Señor quiere que nosotros pensemos mal de nuestro hermano. ¿Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Eso es lo que nosotros estamos haciendo? Hermano, si usted no dice ni un amén, yo me asusto, me preocupo. ¿Qué quiere el Señor entonces de mí? No olvidemos el título, ¿cómo me presentaré delante de Dios? A veces nosotros nos presentamos delante de Dios de cualquier manera, porque se nos olvida todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido. A veces nosotros llegamos corriendo a la iglesia y Señor, acuérdate de mí. Bueno, Señor, bendíceme. Señor, mira mi problema, mira mi situación. Pero se nos olvida que no somos piadosos. Se nos olvida que hemos pasado un día donde hemos pensado mal contra nuestro hermano. Se nos olvida que hoy pudimos haber hecho misericordia de alguien y no lo hicimos. Y entonces el Señor nos mira y nos dice, hombre, o sea, ¿con qué cara me pides? O sea, ¿por qué eres así? O sea, ¿cómo lo voy a escuchar?
Entonces Dios me dice hoy a mí, Dios me habla a mí. Yo voy a cerrar los ojos y no lo voy a mirar a usted, amado hermano. Menos mal, yo casi no hablo con nadie. Pero ¿cómo nos vamos a presentar en la presencia de Dios? Y nosotros tan siquiera le vamos a pedir ayuda a Dios cuando nosotros no ayudamos a nuestro hermano. Cuando nosotros no le ofrecemos la mano a aquel que ha caído. Nosotros como iglesia juzgamos mucho, amados hermanos. Y no hablo de la congregación como tal. Hablo de cada uno de nosotros. Del pastor hacia abajo, del hermano hacia arriba. Hablo de todos. Cuando un hermano ha caído, a veces lo miramos mal, lo decimos, bueno, y este que mejor que no vuelva a la iglesia. No, el Señor no quiere eso de nosotros. Si alguno ha caído, hombre, aquí en la iglesia hay más de 80 hombros para que lo ayuden a sostener. Si un hermano resbala, tropieza, le deben de sobrar las manos para que lo ayuden a levantar. No le deben de sobrar las críticas, no le debe de sobrar el chisme, no le debe de sobrar lo negativo, no. Porque Dios quiere que nosotros seamos un apoyo, que nosotros seamos parte de ese hospital como enfermeros, como camilleros, como vigilantes. Amén. No que seamos parte de los de la tanatopraxia ya cuando se mueren todos. Bueno, vamos a investigar por qué se murió y empezamos a hacerle ahí el estudio, la SIJIN, la DIJIN y toda la investigación. No, Dios quiere que nosotros obremos con misericordia, con justicia. Dios quiere que nosotros obremos como si eso fuéramos nosotros. Amado hermano, cuando yo veo a veces jóvenes en la calle, en la droga, yo muchas veces me le he acercado a ellos y la gente me ha mirado como mal. A veces les he gastado por la noche, bueno, sírvale una comida, no, que aquí no puede entrar, bueno, entonces yo tampoco estoy y me voy. Pero me he sentado y les he hablado del amor de Dios. Porque yo digo, si Dios no me hubiese dado una oportunidad, yo estaría en la calle también, amados hermanos. Yo estaría también allá envuelto en droga, en alcohol, en miseria. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo no estaría en este lugar. Si alguien no hubiese orado por mí, si alguien no hubiese derramado gotas de lágrimas, y no una, sino ni dos, sino muchas, yo no estaría en este lugar, mi hermano. Usted tampoco estaría en este lugar si alguien no orara por usted, si alguien un día no hubiese clamado, si alguien un día no hubiese pedido misericordia. Por eso el Señor hoy nos exhorta y nos dice, bueno, yo los llamo a la misericordia, yo los llamo a la piedad, yo los llamo a que ustedes sientan compasión por su hermano, que ustedes no piensen mal de su hermano. Más bien pensemos en cómo podemos ayudar al hermano que ha caído, al hermano que no ha vuelto a la iglesia, que está desanimado. Recibe la gloria, Señor. Dele la gloria a Dios, amado hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Qué duro, ¿cierto? Qué duro, amados hermanos, que nosotros adoptemos una posición de estas. Que nosotros no escuchemos. Que nosotros volvamos la espalda y que nosotros tapemos nuestros oídos para no oír. Qué lindo es cuando nos dicen a nosotros, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir tu necesidad, Dios te va a dar la casa que tú quieres, que tú necesitas, ese empleo que usted quiere. Uy, mire que ya nos empezamos a sentir bien, ¿cierto? Sí, ya nos empezamos a sentir bien, pero cuando Dios nos dice, ¿por qué le da la espalda al que lo necesita? ¿Por qué cuando alguien le pide ayuda usted se hace como que, sí fue a mí el que me habló? Ahí ya nos empezamos a incomodar, ya sentimos como que la ropa nos empieza a quedar como estrecha, como que empieza a hacer calor. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Yo no sé, mi hermano, pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Porque así como hoy tenemos la disposición de estar sentados en la casa de Él, si nosotros nos descuidamos podemos perder esa oportunidad,
podemos perder ese privilegio, ese honor, mi hermano. Es que no es porque esto sea un templo bonito, porque está quedando muy hermoso, no. No es porque este sea el movimiento misionero mundial, no. No es porque usted se llame fulanito de tal, no. Nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque sus misericordias se renuevan cada día para con nosotros. Pero amado hermano, si nosotros desagradamos y desagradamos al Señor, y si lo volvemos a desagradar y desagradamos y no ponemos de nuestra parte, ¿qué pasa si un día esa misericordia no se renueva para conmigo? ¿Qué pasará si mañana la misericordia del Señor no se renueva para con usted, mi hermano? Porque usted le ha desagradado, porque hoy teniendo la oportunidad nosotros nos alejamos, porque hoy teniendo el honor de sentarnos aquí, preferimos sentarnos también en otros lugares. ¿Qué pasará si la misericordia del Señor no se renueva para mí el día de mañana? ¿Qué tal que yo no amanezca vivo y esté mal delante de la presencia de Dios? ¿Qué tal si yo no valoro el presentarme ante Dios, sino que llego de cualquier manera ante su presencia, con ropas sucias, manchadas, con vestidos rasgados? ¿Qué pasa si yo no honro ese honor que Dios me da de llegar a su casa? A veces es dura la situación y es dura la realidad. Yo no puedo presentarme ante Dios de cualquier manera, pero entonces, ¿cómo debo de hacerlo? Yo tengo que hacer una introspección, tengo que hacer un evaluar de mi vida. Bueno, ¿cuál es mi condición hoy? ¿Cuál es la condición que yo tengo hoy? Porque yo quiero presentarme ante Dios, no solamente hoy, quiero presentarme también ante su presencia. El día del rapto de la iglesia quiero estar ante Él, pero entonces yo ¿cómo me debo presentar hoy delante de Dios? ¿O cómo lo estoy haciendo? Tal vez lo estoy haciendo mal, tal vez sí, yo sí oro, tal vez sí, yo sí leo la Biblia, pero tengo unas manos sucias, derramadoras de sangre inocente, pero tengo mi lengua manchada, porque he vituperado a mi hermano, tengo mi corazón manchado, porque he pensado dentro de mí mal de mi hermano, porque no tengo misericordia, porque la piedad se ha ido de mi vida. Tal vez así me estoy presentando delante de Dios, tal vez me estoy presentando de cualquier manera. Tal vez no estoy diciendo dentro de mí, Señor, dame vestiduras nuevas para yo presentarme ante tu presencia, lava mis ropas en tu sangre divina. Tal vez estoy presentándome de cualquier manera ante la presencia de Dios, amado hermano. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mi hermano, nosotros hoy tenemos un privilegio, pero tenemos una demanda muy grande, porque hoy nosotros escuchamos la palabra de Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de que se nos abran los ojos. Pero si usted, mi hermano, si yo, al escuchar la palabra de Dios, al menos no hay un remordimiento, si dentro de nosotros no hay, uy Señor, yo sí la estoy embarrando, yo sí he pensado mal de mi hermano, yo sí muchas veces no he obrado con misericordia, yo muchas veces sí he vituperado, yo muchas veces sí he hablado mal de mi hermano, he pensado mal en mi corazón de él, muchas veces he obrado así, pero si dentro de mí yo nunca le he pedido perdón a Dios por esa condición, yo estoy haciendo que mi corazón sea como un diamante, cada vez más insensible, a la voz de Dios, a la palabra. La palabra puede estar buena, el culto puede estar bueno y yo estoy allí sin sentir nada, porque mi corazón se ha ido endureciendo, mi corazón se está volviendo como un diamante. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy, amado hermano? ¿Hace cuánto no sentimos la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lloramos en su presencia? ¿Hace cuánto nosotros no decimos, el Señor reconfortó mi alma? Lloré que hasta se me olvidó porque estaba llorando en la presencia de Dios y ahora siento un gozo, una paz. ¿Hace cuánto no vivimos una experiencia de esas?
¿Hace cuánto nosotros no decimos, el Señor me llenó en este culto? Y eso no depende del pastor, eso no depende del predicador, eso no depende del ministro de alabanza que no habló en lenguas que no dan sonó. Eso depende absolutamente de usted y de mí, mi hermano, de que nosotros sintamos la presencia de Dios. No depende de nadie más sino de usted y de mí, mi hermano. De que hoy podamos sentir ríos de agua viva no depende de un buen sermón, no depende de una buena palabra, no depende de que haya un hermano hablando lenguas, no. Que yo pueda sentir hoy la presencia de Dios depende si en mi vida está el Espíritu Santo, si en mi vida está el mover del Espíritu, si en mí están esas aguas que saltan de vida eterna, si dentro de mí está fluyendo un manantial. Eso depende de cada uno de nosotros. O si por el contrario ya nuestro corazón está como un diamante. Porque el Señor nos ha enviado su palabra muchas veces, no solamente el día de hoy, ni el día de ayer. Desde hace muchos siglos, desde ya milenios, el Señor nos ha dado su palabra. Y hoy tenemos un precedente de que nosotros a través de la Biblia podemos fortalecer nuestra fe. Muchos dirán, no, pero qué delicia haber estado en ese tiempo en que Jesús vino a la tierra. Qué rico hubiese sido haber compartido con Él, mirar el milagro de los cojos, mirar el milagro del paralítico, mirar el milagro de Lázaro. Uy, qué hubiese sido tan hermoso yo haber sido uno de esos discípulos, uno de esos 12. Pero ellos fueron escogidos, amén. Y ellos creyeron en el momento. Pero si nosotros leyendo todo esto a veces no creemos. Si nosotros mirando todas estas maravillas hermosas a veces no creemos. Bueno, sí, es que el Señor en ese tiempo sí sanaba gente. En ese tiempo sí había milagros. Y nosotros no creemos que el Señor puede solucionar el problema que tenemos el día de hoy. Nosotros sí creemos que Dios puede hacerlo por otros, pero por mí no. Dios sí puede arreglar hogares, pero el mío no. Dios sí puede arreglar mis hijos, pero el mío no, ¿cierto? Dios sí puede bendecir económicamente, pero a mí no. Entonces tenemos un corazón como un diamante, porque ya no creemos en la palabra de Dios. Leemos la Biblia, la mujer del flujo de sangre. Ay, pero aquella mujer tiene cáncer, ¿cierto? No, eso se muere. Ese es de esos cánceres terminales, ese es de esos bravos, de esos agresivos. Ya no tenemos fe. ¿Por qué nuestro corazón se ha endurecido? Ya no somos sensibles a la palabra de Dios. Ya no tenemos esa sensibilidad de que alguien dice, yo creo que el Señor puede hacer algo. Y nosotros, sí, pero con otro. De pronto en este culto no, de pronto en el otro culto. No, mi hermano, si el Señor dice, yo voy a hacer algo en este culto, yo voy a hacer algo el día de hoy, yo debo de creerlo, porque es el día que Dios tiene para mí, es el día que el Señor tiene para su vida. Yo creo que cada día es mi día. Yo cuando me levanto, yo digo, Señor, hoy es mi día, porque yo tengo peticiones ante la presencia de Dios. Pero si yo dejo de creer, entonces ¿cuándo se van a ver realizadas? Si usted tiene su hijo en la droga, su hija en la droga, qué sé yo, en otra actividad ilícita, pero si usted deja de creer un día, ¿usted cómo va a ver la mano de Dios? Pero si usted se levanta cada día creyendo, hoy es el día que Dios puede cambiar mi familia, hoy es, y usted todo el día está declarándolo, yo creo y te doy la gracia, Señor, porque hoy es el día. Usted va a empezar a ver cosas grandes en su vida. Usted va a empezar a ver la mano de Dios si usted cree, porque para el que cree, todo le es posible. Pero eso no es un refrán, mi hermano. Eso no es una frase célebre, no. Eso es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Si usted se aferra a la palabra de Dios, si usted cree, mi hermano, todo va a ser posible. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Qué duro, mi hermano, que nosotros lleguemos de pronto a esa condición.
De que Dios diga, así como alguien necesitó su ayuda, así como alguien necesitó de su mano. Nosotros decimos, pero yo estoy rodeado en un círculo donde nadie necesita nada. Mentira. La persona más rica del mundo necesita de Dios. Nuestro vecino, así tenga un buen trabajo, así tenga un buen hogar, una buena esposa, necesita de Dios. Y usted no puede decir que no escucha el clamor de auxilio de las almas que se pierden. No, mi hermano, porque el Señor a usted le ha quitado la venda de sus ojos. Usted sabe que minuto a minuto almas están descendiendo a lo profundo del infierno. Minuto a minuto mi familia se puede estar perdiendo. Entonces yo no puedo decir de que yo no escucho el clamor de esas almas, ese grito de desespero en el infierno de miles de millones de almas. Usted la iglesia no puede negarse, la iglesia no puede decir yo no escuché, porque el día que usted se presente ante Dios, ¿con qué cara le va a decir, Señor, por qué no me respondiste? ¿Por qué no me escuchaste? Si nosotros no hacemos nuestra parte, si nosotros no hacemos aquello para lo cual el Señor nos ha escogido. Escuchaba una reflexión de un pastor y decía, el éxito está en nunca olvidar para qué el Señor nos llamó. Pero a mí me surgió una pregunta cuando ese pastor dijo eso. Bueno, el éxito está en nunca olvidar para qué fui llamado. ¿Para qué fui llamado? Esa es la pregunta que yo me hice en ese instante. Bueno, entonces, ¿para qué fui llamado? Porque si el día que yo me presente delante de Dios, se me va a decir, bueno, deme cuenta de los talentos. ¿Para qué fue llamado usted, hermano? ¿Usted sabe para qué usted fue llamado? ¿Usted sabe para qué está usted aquí en la iglesia? Entonces, cuando el Señor le diga, deme cuenta de sus talentos, ¿dónde está la ganancia de sus talentos? Usted le va a decir, yo no sabía ni siquiera cuál era mi talento. Más preocupante la situación, ¿cierto? No saber ni siquiera cuál es el talento que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cómo voy a cuidar algo que no sé que yo tengo? Es más difícil la situación, ¿cierto? Entonces bueno, ¿cómo voy a prepararme? Porque no sé si en minutos me muero, o no sé si en años yo parta, o no sé si en este instante suene la trompeta. Entonces yo ni siquiera tengo las cuentas hechas. ¿Qué cuentas le voy a entregar al maestro? ¿Qué cuentas le voy a dar al Señor, al dueño de la viña, al dueño de los talentos? ¿Yo qué le voy a entregar? Si ni siquiera tengo el libro de contabilidad, ni mucho menos sé qué contabilidad voy a hacer, porque no sé qué soy yo, ni para qué el Señor me tiene en la iglesia. A mí esa pregunta me asustó. Se lo digo con toda sinceridad. No la pregunta que hizo el pastor, que debemos de cuidar y permanecer en lo que el Señor nos llamó. No, a mí eso no me asustó. A mí me asustó la segunda pregunta que el Espíritu Santo me hizo a mí. ¿Para qué el Señor me llamó? Porque Dios me llamó, y Dios lo llamó a usted, y a usted, y a usted, y a usted, porque Dios nos llamó a todos nosotros. Si no, no estaríamos acá en esta iglesia. Si Él no pasó por el lado y vio a Pedro arreglando redes, a Juan vio a Jacob molestando con pescados y una cosita y otra, Él los llamó, Él los hizo sus seguidores y los hizo pescadores de hombres. Ahí les dio el llamado. Dios los llamó para que fueran pescadores de hombres. ¿Para qué lo llamó Dios a usted? Yo le voy a dar una pequeña respuesta. Si de pronto usted cree que no tiene un propósito y usted siente, si de pronto usted siente que no tiene un llamado por parte de Dios, el Señor nos dice en su palabra, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Listo, ahí está el primer llamado. Si usted no ha identificado para qué sirve usted, ya tiene un primer llamado allí. Pero acabamos de leer en versículos anteriores que el Señor me llamó a la piedad también, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a ser piadoso. El Señor también en un versículo me habla que yo me mueva a misericordia. Bueno, yo puedo inclinarme a tener misericordia. Sí, es que ya vamos encontrando como una vocación, ¿cierto? Ya empezamos, bueno, ya sé a qué se refiere el hermano Arfasat.
Ya sé más o menos a qué se refiere. Sí, hermano, usted sabe muy dentro de usted a qué fue llamado. Usted sabe dentro de usted cuál es la llama que lo desespera. Porque nosotros estamos aquí, yo se lo garantizo, que cada uno de ustedes está aquí, porque dentro de ustedes hay una llama que arde. En algunos más que en otros, pero hay una llama que arde dentro de nosotros y nos desespera. Porque si no fuera así, estaríamos afuera, en el mundo, estaríamos en casa, viendo Netflix, viendo Amazon, viendo todas esas plataformas de videos que hay ahora, YouTube, TikTok, todas esas cosas, estaríamos en nuestra casa. No estaríamos aquí en la iglesia. ¿Pero por qué estamos aquí en la iglesia? Porque el Señor puso en nosotros una llama que arde. En algunos hay una llama misionera, en otros hay una llama evangelista, en otros hay una llama de visitación, en otros hay una llama de labor social, pero en cada uno de nosotros hay algo que arde, hay algo que nos dice que esa es la vocación que nosotros tenemos. Pero mi hermano, tengamos mucho cuidado, nuestro corazón no puede volverse como un diamante. Nosotros no podemos llegar a esta situación de que el Señor diga, como usted no escuchó a todos aquellos que clamaron, que necesitaban su ayuda, yo tampoco te voy a escuchar a ti. Y dice el verso 14, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, porque convirtieron en desierto la tierra deseable, mi hermano. El Señor dice que nosotros somos como huerto de riego. Nosotros somos ese huerto. Nosotros somos ese huerto que el Señor riega con su agua divina, con esa agua de vida. Usted es un huerto de riego del Señor. Entonces no convierta ese huerto de riego en un desierto árido, en un desierto muerto, donde no hay vida, donde no hay paz, donde no hay piedad, donde no hay compasión, donde no hay misericordia. Amado hermano, no convirtamos eso tan lindo que el Señor ha puesto en nosotros en un lugar seco, en un lugar árido, donde ni siquiera hay una lágrima en la presencia de Dios, donde no hay una súplica, donde no hay una lectura de la palabra, donde no hay un lloro, una súplica, un anhelo por venir a la casa de Dios. El Señor ha puesto en nosotros muchas cosas lindas, hermosas. Tenemos que cuidar y valorar eso que el Señor ha puesto en nosotros. El Señor quiere que nosotros amemos la misericordia. Esa es una de las cosas que el Señor nos pide hoy a nosotros. Al pueblo de Israel el Señor le pedía que se presentara, que expiara sus pecados, sus culpas, con sacrificios, con holocaustos. Pero el Señor quiere que yo me presente ante Él con una mano limpia, con una conciencia tranquila, y que yo ame ¿qué? La misericordia. Vamos a Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Alabe al Señor, amado hermano. Miqueas capítulo 7. Veamos el versículo 18 y el verso 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Qué hermosa es la palabra de Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Dios nos da el ejemplo, el Señor nos da el ejemplo a nosotros. Él dice, si vuestras transgresiones han sido muchas, si sus pecados han sido muchos, yo los perdono y los echo en lo profundo de la mar. Cuanto más yo no voy a perdonar una ofensa que me haga un hermano, que me haga un hijo, que me haga mi esposo, mi esposa, mi vecino.
Si el Señor ha sido capaz de perdonar mis ofensas, mis rebeliones y las ha sepultado en lo profundo del mar, ¿por qué yo no voy a amar la misericordia? ¿Por qué yo no voy a seguir su ejemplo? ¿Por qué yo voy a persistir en los errores de los demás? Si el Señor ni siquiera me está recalcando los errores míos, ¿por qué yo voy a persistir en seguir hiriendo a alguien? Si yo sé que tiene una herida ya, ¿para qué voy a seguir tocándola, insistiendo, haciéndolo sufrir? No, más bien llevémoslo al mesón, llevémoslo como ese buen samaritano, cuidémoslo, vendemos sus heridas, digámosle, aquí está el que restaura también, aquí está el médico eterno. Yo conozco un médico eterno que cura las heridas. No solamente las heridas físicas que tú tienes, porque el Señor cura las heridas físicas también. Pero a veces tenemos heridas más profundas en nuestra alma. A veces tenemos heridas más profundas en nuestra alma. Tal vez tenemos enfermedad de muerte en nuestra alma y no lo sabemos. Pero aquí está el Señor que sana. Aquí está el Señor que sana esas heridas. Adore al Señor, amado hermano, por un instante. Aquí está el médico eterno que sana las heridas. Aquí está el Señor que restaura. Aquí está el que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Aquí está ese Rey eterno, divino. Así como Mefiboset era lisiado con tantos problemas, despreciado, vivía en un lugar desolado, de muerte, de miseria, de dolor. El Señor no solamente lo sentó a la mesa con el rey, no solamente lo vistió con las ropas del rey, sino que el Señor restituyó todo cuanto se le había quitado a él, a su familia. Amado hermano, tal vez usted no lo crea, pero tal vez el diablo le ha quitado mucho a usted, a su familia. Y el Señor puede restituir hoy todo eso para ti. Cosas que tú no mereces, pero el Señor ya se las había entregado a su familia. El Señor nos exhorta, nos dice, ame la misericordia, ame la piedad. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Si tengo que pedirle perdón, amado hermano, pídale perdón a Dios allí en su mente. No lo diga en voz alta, no nos interesa, amado hermano, en que usted le ha fallado a Dios. Pero sí nos interesa que si hoy fuera el rapto de la iglesia, no se quede ni uno aquí sentado. No se quede ni uno de los que nos siguen en las redes sociales, mi hermano. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, si Dios nos ha perdonado, perdonemos. Dios restaura. Dios es el que restaura, mi hermano. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la gloria del gran Rey, amado hermano. Por gracia que yo no merezco, el Señor está en este lugar. Isaías capítulo 57 versículo dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. ¿Qué pide Dios de mí? Que sea humilde. ¿Qué pide Dios de mí? Que yo me humille.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amado hermano, usted puede aferrarse a esa palabra en este instante y decirle: Señor, yo hoy tengo un corazón contrito y humillado, habita conmigo. Yo hoy tengo un corazón contrito y humillado, habita en mi casa. A veces nos da miedo decirle al Señor: haz de mí lo que tú quieras, entra a mi casa. Yo le garantizo que donde entra el Señor, nada malo va a ocurrir. Donde entra el Espíritu Santo, nada malo ocurre, mi hermano. Lo peor que le puede pasar es que llegue la salvación a tu casa. Lo peor que puede pasar es que llegue la salvación a tu vida, a tu familia. Con el quebrantado y humilde el Señor habita, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia nunca. Jehová dijo así, Isaías 66, capítulo 1 y 2, versículo 1 y 2, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón tierno, sensible a su palabra. Que cuando el Señor nos hable a través de su palabra, nuestro corazón se derrita, nuestra vida se derrita ante la presencia de Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere. Él dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amado hermano, usted se imagina que el Señor te mire. Usted se imagina que el Señor nos mirara en este instante, en esta noche. Usted se imagina que el Maestro te mirara a ti en este instante. Que el Señor me mirara a mí y me dijera, que me hablara a mi corazón lo que yo necesito. Una mirada del Maestro puede bastar más que cualquier cosa, mi hermano. Que el Señor pose la mirada sobre tu vida es lo más grande que nos puede ocurrir, que te pueda ocurrir, acontecer. Y yo le garantizo que el Señor ya te ha mirado más de una vez. Porque el Señor te vio en el mundo envuelto en delitos y pecados y Él te vio y Él dijo: yo morí por ti, yo morí en la cruz de Calvario por ti, te voy a dar la oportunidad. Y por eso estamos aquí en la iglesia, porque Él nos ha mirado. Dígale al Señor: si quisieras mirarme otra vez, aquí estoy. Si quisieras mirarme otra vez, aquí estoy. Extiéndale las manos a Dios. Adora al Señor estos minuticos. No les voy a quitar mucho tiempo, pero hermano, adore al Señor unos cortos minutos. Y dígale al gran Rey: si quisieras mirarme una vez más, aquí estoy. Dejemos el orgullo a un lado, dejemos el que dirán a un lado. Si el Señor pone lágrimas en tus ojos, si el Señor te habla el corazón, dígale: si tú me miraras una vez más, mi condición cambiaría. Si tú miraras a mi familia, mi condición cambiaría. Si miraras a mi esposo, si miraras a mi esposa, si miraras a mi hijo, a mi hija. Si tú me miraras una vez, solo una vez, si tú me miraras, eso me bastaría.
Si tú me miraras con amor y misericordia, el diablo tendría que huir. Satanás y todos los demonios tendrían que huir, tendrían que dejar mi vida, mi hogar. Si tú me miraras, yo podría presentarme ante tu presencia con manos limpias. Yo podría presentarme ante tu altar con un corazón contrito y humillado. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios si tú me miraras? Vieras que tengo ropas andrajosas, sucias. Si tú me miraras, me darías un vestido nuevo, una vestidura nueva, ropas de gala, para estar en tu presencia si tú me miraras. Si hoy tú me miraras solo una vez, dígale al Señor, aquí estoy. Gracias quiero darte, Señor, por el honor, el privilegio que tú me das de venir a tu casa. Gracias por regalarme un día más, una oportunidad más. Dígale al Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has prestado. Yo quiero, Señor, cuidar eso para lo cual tú me has llamado. Dígale, yo quiero cuidar eso para lo que tú me has llamado. Revélate a mí como lo hiciste con Samuel, que aun siendo un niño tú lo llamaste. Dígale, revélate a mí si no sabes cuál es tu propósito. Dígale, revélate a mí a través de un sueño. Háblame a través de tu palabra. Muéstrame una visión, pero yo quiero empezar a trabajar. Yo quiero empezar a trabajar en ese talento que tú me has dado. Yo quiero darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio que yo no merezco. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por los que están en casa, porque tú los has sanado. Donde ellos se encuentren, tú les has dado una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Aquellos que están desanimados, gracias porque vendrán de nuevo a tu casa. Aquellos que no habían vuelto, gracias porque tú te vas a revelar a ellos a través de sueños, de visiones. Yo te doy la gloria. Recibe la honra y la alabanza porque solo tú la mereces, Señor.